Historia larga, corta. Me irrito mucho cuando me afeito con navaja, entonces tuve la gran idea de decir, voy a probar pasarme cera en la cara. Ay, No es una buena idea. Ok. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a un episodio más de Juez en Vivo. Nuevamente al micrófono, soy Manuel Leal. Acompañándome, como usualmente, a mi lado se encuentra Federico Verdini desde Argentina. Hey, ¿y mi apodo? ¿Qué? ¿Qué pasó con mi apodo? Federico, ¿cómo estás? Mal, estoy deprimido, tirado por la vida porque es la primera vez que grabo un capítulo de Cosas en Vivo y no tengo un apodo. Vale, la vida sigue, Verdini. Además de Federico, tenemos un invitado hoy, una voz conocida dentro del programa. ¿Cómo están? Hola Julio, ¿cómo te va Julio? ¿Qué haces Julio? ¿Todo bien Julio? Muy bien, Federico. La Julio, verdad, Julio, muy contento. ¿Por qué estás tan contento Julio? Y estoy muy contento porque yo había dicho la última vez que estuve que probablemente la próxima vez que apareciera iba a ser en la tercera temporada de Jueces en Vivo. Ajá, Así que parece que la tercera temporada de Jueces en Vivo se adelantó un poquito. no, ni poco. Esto es segunda temporada. es segunda temporada. Puede que seas el nuevo miembro permanente del podcast, pero esto igual sigue siendo nueva temporada, segunda temporada. Como lo menciona mi compañero Federico Verdini, Julio Sosa, hasta nuevo aviso, Oiga, Uy, es el nuevo integrante semipermanente del programa. Aquí, producción, puede agregar unos aplausos de fondo, por favor. ¡woohoo! Gracias, producción. ¿Quién no conoce a Julio en la región? Ya vino aquí 2 o 3 veces. Para los que nos están escuchando, ¿recuerdan cuando la vieja guardia Yanit se rompía todos los episodios y se escuchaba sobre eso a mitad del programa? Ese va a ser el rol de Julio. Estoy muy de acuerdo. Todos pensaron que como nivel 3 iba a reemplazar a Fefi. No, Ya vino a tenemos, reírse. ya tenemos un Federico en producción, no necesitamos un segundo Federico. Y yo soy el que hizo tonterías, así que yo estoy reemplazando a Facu y Julio viene a ser la nueva Janit. Comentaba Federico, acabo de recibir una llamada hoy y mi nuevo trabajo. Me voy para Toronto durante tiempo indefinido a trabajar de ingeniero. Muy bien. Me fumé 7 años de carrera, tengo que usarlos en algo. Suena razonable. Y pues con esto el Mike Fest de Tampa fue mi último Mike Fest en un rato, Bien. porque ya no voy a tener la libertad de tiempo que tenía ahora de ir y venir a eventos, ahora amarrado a un horario de lunes a viernes, pues va a ser muy, muy raro. No voy a dejar el podcast mientras me lo permita producción. Bueno, pero digo, ahora vas a formar parte de la comunidad canadiense, está muy buena, es muy linda la comunidad canadiense. y muy amable. Sí. Y trabajan un Ya, montón, tienen un montón de proyectos, hacen un montón de cosas, tienen oye, sus ropas, sus buzos, sus... veremos, porque si no me voy a aburrir un montón allá. O sea, No, voy a estar en no, el trabajo 8 horas, como son los trabajos primermundistas, donde sí te respetan las 8 horas o te pagan extra. ujú. Y el fin de semana voy a estar libre. No recuerdo el último vez que tuve un fin de semana libre. Bueno, En esas fin, son las novedades de Emma. Ahora, ya dijimos antes, Julio ya estuvo acá, pero cuando la última vez que estuvo no dijo absolutamente nada de sus proyectos. Así que, Julio, ahora ya, tipo, la gente te va a escuchar todos los programas. Queremos saber en qué proyectos estás, qué desafíos te depara el 2019. Estoy a cargo de lo que sería algo así como la esfera de nivel 2 regional. ¿Qué sería esto? Esto es más o menos buscar levantar un poquito lo que es la vara de nivel 2, desde el sentido de ofrecer oportunidades nuevas de entrenamiento para los candidatos, ver qué iniciativas se pueden desarrollar para lo que es el perfeccionamiento de niveles 2, ya sea desde creación de artículos, presentación en conferencias, organización de conferencias o mini conferencias que estén orientadas a niveles 2 con temas propios de niveles 2 en cuanto a mayor dificultad técnica o procedimientos de torneo o
mentoreo y certificación de jueces. Y por último, también encargarse de lo que es el mantenimiento de nivel. Verificar que los jueces nivel 2 cumplan los requisitos y referir a Adrián, en este caso, que es mi coordinador regional, aquellos que necesiten evaluar lo que sea necesario para asegurar o el mantenimiento del nivel, o si hace falta ajustar el nivel de algún juez. Ujú. ¿Qué más? Y había un tiempo en el que eran un montón de proyectos. Me acuerdo que miraba la lista de apps y tenía como 12 y de repente dije, de estos 12 hay un montón que terminaron y otro montón que nunca funcionaron, pero de lo que se puede decir, soy parte también del proyecto de candidatos a nivel 3 de Latinoamérica, junto con Damián Hiller y Federico Donner, mentoreando, ayudando a los candidatos de la región o de regiones vecinas en Claro. todo lo que es el proceso de la checklist, en lo que es qué esperar en el PEI, qué se puede esperar en el panel, cómo ir preparándose para el examen. Aparte de eso, ayuda un poco desde las sombras a las conferencias regionales de, por lo menos de acá de lo que es Argentina y Uruguay. El año pasado estuve ayudando a Pablo Paolo, que fue el organizador, con lo que es la parte de contenido, que como soy docente, todo lo que es la parte de educación y eso me copa un montón. Entonces, doy una mano en lo que es entrenamiento de presentadores, feedback sobre las presentaciones y demás. Bien, ¿y objetivos para el 2019? Dentro de lo que es el programa de jueces, es saber qué va a pasar con el programa de jueces en cuanto a todas las cosas que están pasando en este último tiempo, que parece que se vienen cambios bastante radicales en el programa como lo conocemos. No sé si sea, como dice R.E.M., el fin del mundo como lo conocemos, pero sí se van a venir cambios que van a requerir quizás un nuevo orden mundial. No, pero sacando eso, quizás mis objetivos siempre estuvieron mucho más orientados dentro de lo que es la región. La realidad es que yo prefiero que el impacto que yo pueda hacer esté orientado a la gente que tengo más cerca. Por eso es que me metí en esto de los niveles 2, que en su momento estuve con lo de las conferencias también, antes que el morocho Agustín Mopti se haga cargo a partir del año pasado. Entonces, normalmente mi foco está siempre en que la región sea su mejor versión posible. Y básicamente este año no va a ser una excepción, voy a seguir laburando para eso. Bueno, nada, esa era la primera noticia que queríamos compartir con ustedes, la entrada de Julio como miembro semi-permanente hasta nuevo aviso, así lo ha dicho producción en nombre de Manuel Leal. Pero es solamente una de las noticias que teníamos para darles, así que ya saben, las demás noticias las van a tener en las noticias a la carta. La primera noticia que tenemos es que hubo una actualización de apps a partir de anteayer. Las cuentas se crean automáticamente, no hace falta que los niveles 2 las aprueben como pasaba antes. Pero a partir de ahora los jueces no certificados pueden leer el foro. De hecho, tienen bastante acceso, salvo a los foros regionales, es a lo único que no tienen acceso. Pero no pueden postear. Solamente pueden publicar ahora en los foros aquellos que sean niveles 1 o más. También tienen acceso limitado a lo que es la información de los jueces. Por ejemplo, no tienen acceso a las fotos de perfil, salvo que los jueces configuren sus fotos de perfil para que los puedan ver todos. Tampoco tienen acceso general a toda la lista de jueces certificados. Por ejemplo, no pueden ver a otros no certificados, pero tampoco les aparece toda la información completa de todos los jueces de apps. Ahora, ¿y los organizadores que no son jueces certificados? ¿Tenés idea? Los organizadores que no son jueces certificados, no tengo idea en cuanto a si hay algún tipo de salvedad para lo que son los roles. Sé que eso es algo que el equipo de desarrolladores de apps está todavía viendo cómo hacer nuevos updates de esto. Te puedo dar otra noticia.
¿Cuál sería? Porque hubo novedades sobre todo este temita de las camisas y las remeras de jueces. Ahora, este último fin de semana que estuvo el Magic Fest Tampa Bay, se habló ahí en la reunión del Planet Bridge, casi seguro que van a ser remeras tipo polo, negras, porque dicen que es como de alguna manera lo más fácil de universalizar y lo más fácil de decir, se produce en cualquier lugar del planeta y no le vas a pifiar por mucho al color negro. Y si no tenés remera negra oficial, bueno, te pones una remera cualquiera, negra lisa, y te pareces a un juez. También confirmaron que no va a tener logos ni, digamos, ni el logo de Magic, ni el de Channel Fireball, ni nada de juez, que lo único que va a tener es el loguito del Planeswalker, o sea, el tridente de 5 puntas, o como lo quieran llamar. Y también Channel Fireball, después, en unas preguntas adicionales que le hicieron, confirmó que a la hora de estar, por ejemplo, como staff en un Magic Fest, que si tenés una remera regional que sea en base negra, o sea, sin importar, por ejemplo, que tenga los hombros o los brazos o algo, si tiene más colores, pero que la base de la remera sea negra, va a poder ser utilizada para estar como juez durante ese Magic Fest. En noticias más sudamericanas, por así decirle, se ha revelado el staff para el Magic Fest de Sao Paulo. ¿Quién va a ir a Juan Pablo? No lo sé, no lo he visto, no me interesa, a nadie le importa porque yo no estoy ahí. ¿Alguno de ustedes dos va a ir a San Pablo? Sí, obvio, ya salió el schedule. Lo que salió ahora es el schedule, ya sabemos de qué vamos a trabajar y qué no. Sí. De hecho, No los sé dos si vamos está a ir a San Pablo. de No, algo. bueno, yo pensé que era la lista del staff, ahora me importa aún menos. No pensé que Ojo, fuera posible, pero bueno, otra noticia que tenemos es que parece que vuelven las cenas a los GPs. Oh, Magic Fest, quizás. Aunque quizás sea algo que mucha gente diga, hey, pero a mí que me afecta esto. La realidad es que muchas veces han habido jueces que no son parte del staff del Magic Fest en las cenas porque en realidad termina siendo algo abierto para todos. Magic incluso mismo en las reuniones de Planar Bridge le ha dicho a varios jueces, vení a la cena, estás invitado. sí, me acuerdo, se lo dijo alguien acá en Santiago. Sí, así que si en algún momento son seleccionados a un Magic Fest, no hagan planes de cena, o por lo menos no los hagan todavía, hasta que no les confirmen si van a tener la cena en la fiesta del staff. A Últimamente, mí desde me... que habían desaparecido las cenas, había bajado mucho la cantidad de gente que iba a estos postres que habían puesto Sí, como la alternativa. realidad es que sin la cena, la fiesta del staff era un poquito como lo que es el tren de la alegría con un Spider-Man de 45 años. No había mucha fiesta que digamos tampoco. No era lo mismo. Bueno, y otra noticia que seguramente a nadie le va a importar, pero que igual lo decimos, es que acaban de anunciar hace poco un nuevo proceso para aquellos que fallen el panel de nivel 3. Va a haber una especie de proceso expedito o rápido para aquellos que lo fallen. Tiene ciertas condiciones, tiene unos ciertos valores que uno tiene que revisar a ver si puede o no entrar en este proceso. Pero básicamente será una nueva oportunidad donde si fallaste un panel, en vez de tener que empezar todo de vuelta de cero, podés arrancar con un porcentaje importante, digámosle, de el proceso ya iniciado y aprovechar todo lo que venís haciendo, concentrarte en mejorar los 2, 3, 4, 5 ítems que tengas para mejorar. Si tenés 5 ítems para mejorar, estás en el horno. Y bueno, mejorando esas cosas puntuales, ir por un nuevo panel y con un poco de suerte certificarte finalmente como nivel 3. Sí. Esto tiene mucho sabor a lo que eran las actividades suplementarias antes, que si bien en este caso, ahora en esta checklist expedita, hay que volver a presentar los ítems de la checklist, antes cuando fallabas el panel, dependiendo de cuántas deficiencias hubiese en el panel, era la cantidad de actividades que había que hacer. Igual Este de tipo de... vuelta, esto a nadie le importa. No, sí. No le importa a nadie hasta que termine importando. La realidad es esa. Ujú. G.I. Joe dijo que saber era la mitad de la batalla, así que...
En la noticia chusca de esta semana viene una actualización que sale creo el 27 de marzo para My Arena, donde el juego va a ser más bonito todavía. Sí, todo el mundo le encantan las cosas bonitas. ¿Qué me refiero con ser más bonito? Que va a tener animaciones en 3D en los protectores. Vas a poder cambiar el back de tus cartas, ya no van a tener que ver siempre la misma leyenda. Va a haber más avatares, no vas a tener que ser los mismos Planeswalkers siempre, que me imagino viene a la mano con Guard of Spark, y nuevas cartas con animaciones en 3D. Ahora, lo de los folios viene a ser, en mi opinión, era un paso natural que todos los juegos de TCG en línea tienen, porque es una manera estética de monetizar. Alguien dice, uy, necesito sacar 1 millón de gemas para comprar este back. O puedo pagar $5, pagaré esos $5, que no sirven para una mierda, pero se ve bonito. Algunos backs están animados. Hoy estaba viendo que está el del Zorrin, que se va haciendo Zorrin y edición de Commander. Como no juego arena, tampoco me importa mucho, pero es una dirección bastante parecida a la que toma todos los TCGs. Nintendo con Pokémon Online. De hecho, en Pokémon Online hasta tenés deck boxes que te aparecen al lado del mazo, que son cosas que de hecho las redimís de todos los productos que compras en físico, que me parece que es el gran acierto que le falta todavía a Arena, poder redimir todo lo que te compres en físico para Magic Arena. La segunda noticia choca de la semana es que apareció el 10º hijo de Diego Armando Maradona. Yo se los tiro, nada, listo. Y con eso nos vamos al tema principal. Chao, chicos. El tema de hoy, además de mi nueva vida y la nueva vida de Julio, es sobre liderazgo. El liderar un equipo, ya sea en un evento o en un proyecto. Julio, tú que eres el más experimentado de nosotros, después de mí, supongo, ¿puedes hablarnos un poco sobre qué es el team leading? Primero que nada, para poder hablar de lo que es el team leading, a mí me gusta siempre definir qué es lo que es un líder en lo que es el contexto de los eventos. Normalmente, cuando los eventos empiezan a ser cada vez más grandes, el juez principal no siempre puede estar en todo. Si de repente son un montón de jugadores y el juez principal no puede ser el que cuelgue los emparejamientos, el que haga los deck checks, el que reparta los talones de resultados, entonces de repente hay muchísimas tareas para muy pocas manos. Ahí es cuando empezamos a tener equipos. Entonces, delega muchísimas de esas responsabilidades en los líderes de equipo, que son justamente las personas que, mal llamado, tienen la tarea de hacer que las cosas pasen. Yo siempre digo que es mal llamado eso porque para mí el líder del equipo en realidad es el que está a cargo de las personas que están a cargo de hacer que las cosas pasen. No es el líder el que va y corta los talones de resultados, no es el líder el que agarra las cosas y se va a los pairing boards a pegar las cosas, sino que es el que va guiando a todo el resto del equipo sobre las tareas del día. Bueno, aquí, pero mi opinión no es exactamente la misma. Existen varios tipos de liderazgo y también depende mucho del tamaño del evento. Es decir, en un equipo donde el team lead y solamente hay otro juez, seguramente los dos van a tener que hacer deck checks. Al detalle viene a ser, yo personalmente me gusta mucho más ver una relación en la que el team lead también se envuelva en el trabajo. A mí me gusta mucho que el team lead también esté trabajando. Ojo, estoy de acuerdo en varias cosas. La primera es lo que decías primero de muchas veces dependemos del tamaño del torneo, y es cierto. Muchas veces llamamos líder de equipo incluso a un juez. Ahora bien, antes de seguir, en ningún momento mi planteo iba a el líder de equipo tiene que estar tomándose una siesta en el cuartito del fondo. Una cosa es asegurarse que los jueces estén cumpliendo las tareas, y otra muy distinta es rascarse los huevos. Sí. Digamos, bueno, o sea, un líder puede no ser la persona que esté haciendo todo y sin embargo estar presente para el equipo. Yo creo que sí, que tiene mucho que ver con el tamaño y tiene mucho que ver también con cómo uno decide a veces encarar un torneo. Porque yo he visto torneos de 3 jueces, el equipo de papel, por decirlo de alguna manera, es como, bueno,
llegar al evento, ser el juez principal y decirle, bueno, mira, vos te vas a encargar del papel todas las rondas, básicamente, andá, pegá eso ahí, cortá los slips con esta guillotina, repartirlos así, asá y demás. Y entonces vos llegaste, le diste todas las instrucciones o toda la información que necesitaba y ese juez es el que se encarga de el equipo de papel. A mí, por ejemplo, me gusta más cuando hago eventos, aunque sea con staff muy chicos, de 2 o 3 personas, me gusta tratar de tener un líder de papel, porque por ahí es una boludez, pero por ejemplo yo ahora este fin de semana tengo un torneo y tengo un líder de logística y de papel, y la diferencia básicamente es que le agarré y le dije, mira, vos sos el líder, vos armate un plan, quiero que tengas una idea de qué es lo que puede llegar a pasar y qué es lo que no, que me compartas desde antes tu plan de, por ejemplo, este torneo particularmente sellado, entonces, qué necesitas en cada momento como para que poder distribuir el producto, que todos los jugadores lo tengan, cómo lo vas a armar, tenés idea realmente de cómo son los pasos para verificar y registrar y construir los mazos, etcétera, etcétera. O sea, le doy un poquito un rol desde mucho más temprano, desde antes del evento, lo hago formar parte del proceso de toma de decisiones y lo hago como cargar con un poco más de responsabilidad a la hora de tomar justamente esas decisiones y de llevarlas a cabo. A mí me gusta trabajar de esa manera, pero porque también tiene un poco que ver con el mentoreo que uno quiere darle al otro, que a veces se da la posibilidad para hacerlo y a veces no. Sí, como vos decías, mucho depende del acercamiento de cada uno a lo que es el rol del team leader. Más allá del acercamiento que tenga cada uno a lo que sea ser un líder en general, está bueno tener en claro que muchas veces cada situación necesita un tipo de liderazgo distinto, y saber leer ese tipo de situaciones y saber adaptarse, justamente saber adaptar el estilo de liderazgo de cada uno a esas situaciones, también ayuda muchísimo dentro de lo que es el contexto del torneo. Bueno, y a priori vos, por ejemplo, ¿en qué tipo de torneos o en qué tamaño también considerás que empieza a ser, digamos, beneficioso para el torneo el hecho de decir cuento con líderes en vez de cuento con miembros o cuento con un equipo random? O sea, definir liderazgos y tener líderes de equipos. Yo soy de una escuela en la que me enseñaron que está muy bueno tener que trabajar poco. Entonces, mientras menos trabajo tenga yo como juez principal, mejor también la voy a pasar dentro del torneo. Lo que yo trato de hacer es, si por ahí tengo un staff en donde tengo 2 o 3 jueces, así como decías vos un poquito, asegurarme que cada uno de los jueces sea el responsable de una tarea y sea la persona que se encargue que la tarea suceda, aunque no sea la persona que lo esté haciendo. Si yo, por ejemplo, estoy con vos y con Emma en un torneo, por ahí les digo, Claro. Emma, vos sos el encargado de todo lo que son los papeles. Entonces, Emanuel sabe que de alguna manera él tiene que hacer que los pairings estén publicados en el momento que corresponde y que los talones de resultados se repartan. Capaz no es él el que lo tiene que hacer, porque capaz son demasiados slips o la impresora se comió algunas páginas y tienen que volver a imprimirlos. Entonces por ahí él empieza a cortar y dice, Fede, hay que repartir esto, y no es él el que lo hace, pero sí se encarga de que esa tarea en algún momento suceda. Sí. Si yo Y estoy a cargo de deck checks, cosa que probablemente me des a mí si es que le está haciendo papel, si voy a querer tirarme solo a hacerlo, va a estar complicado hacer 2 mazos en menos de 5 minutos, tipo a correr. claro, y yo creo que si yo tengo más de 3 jueces dentro del staff, Ujú. voy a querer separarlos en algún tipo de equipo. Y normalmente, dependiendo de la cantidad de gente, trato de tener o 2 o 3 equipos. Normalmente, cuando es un tamaño medio de jueces, trato de hacer deck checks y no deck checks. Un Ok. equipo, un equipo siempre dedicado a lo que son los deck checks y las listas, y otro equipo que se encargue de todo lo que no sea hacer deck checks. Ya sea repartir productos si es que es un torneo limitado, o bueno, pairings, Sí, standings, papel. slips, y que coordinen un poquito los breaks entre ellos. Bien. ¿Cuál sería el tercer equipo?
Yo voy a tomar un poquito el nacional que tuvimos el año pasado en Buenos Aires, que bueno, tuve la suerte de ser juez principal y de tener muchos jueces y el desafío de qué tareas poner en cada uno. Y tenía por un lado, bueno, el equipo de papel, el equipo de deckchecks y un equipo de logística. Ese equipo de logística desde siempre se ha encargado de, más que nada, todo lo que es la parte de cómo repartir el producto, cómo repartir promos. Más que nada tenía un rol súper vital en lo que eran los torneos limitados, pero en los torneos construidos siempre era el equipo que se encargaba de armar el plan del piso, de armar la numeración de las mesas, asegurarse que la serpiente que hacen las mesas haga bien el salto de una fila a otra, que sea el equipo encargado del procedimiento de fin de ronda y que sea el equipo encargado de organizar los breaks o de coordinar con los otros equipos los breaks. Claro. De esta manera, la comunicación que yo tengo con el torneo en sí está concentrada principalmente en 3 personas que son los que son mis ojos y mis oídos dentro del torneo. Son los que, si en alguna parte de todo este proceso hay algo que está fallando, yo puedo ir directamente a esa persona para entender cuál es el problema o ver si ya se pusieron de acuerdo para cómo resolver los problemas que haya, en lugar de tener que ir yo juez por juez averiguando cómo va todo. Sí, o acercarte al líder de logística y decirle: ups, tenemos 50 jugadores más de lo que esperábamos. Sí, me acuerdo. Puede pasar. Puede pasar en el Nacional. Sí, la cuenta inicial de los organizadores había sido 140 y al día sábado tenemos que hacer lugar para más de 200. Pero bueno, en estos casos, si hubiese sido que todo tenía que depender siempre del juez principal, no hubiese funcionado en ningún momento. Acá estamos hablando de un evento, por ejemplo, el Nacional. En este caso, sí, el que estamos usando de referencia, 200 personas. ¿Qué otros equipos nos podemos encontrar cuando vamos, por ejemplo, a un evento tamaño 1000 personas, 1500, básicamente un Magic Fest o algo similar a eso? ¿Qué otros equipos, digamos, son los que se van de alguna manera agregando a esta estructura básica de los 3 equipos de papel, deckchecks y logística? Bueno, primero y principal, un equipo encargado de asegurarse de tener un plan de piso y asegurarse que haya equipos asignados a cubrir cada parte. Así como yo decía que logística se encargaba de lo que era fin de ronda, bueno, al ser un venue mucho más grande, los procedimientos de fin de ronda que nosotros solemos usar en venues más chicos terminan siendo poco efectivos. Entonces, tener un equipo de fin de ronda encargado de tener nexos en cada zona del evento, asegurándose de tener la nueva información en cada momento, de qué mesas se están cubriendo, si hay alguna mesa con mucho tiempo adicional. Tener un equipo encargado de eso libera también a todos los otros jueces para hacer otras tareas distintas, ¿sí? Como por ejemplo el tema de quiénes pueden cubrir el feature match, porque el área de feature match siempre necesita jueces. Claro, sí, querés tener ahí un par clavados para que respondan de la forma más rápida y precisa posible las dudas que surjan en feature match, porque no querés que esté en medio de la cámara, no sé, 2, 3 minutos esperando a ver cómo pegan gritos, levanta la mano a ver quién puede venir del piso a cubrirte ese hueco. Claro, exacto, especialmente cuando están filmándolos, cuando están en cámara, porque se piensa también de lo que está pasando del otro lado de la pantalla. Entonces, tener algún juez siempre dentro del área de feature match ayuda, y es necesario tener un equipo que se encargue de asegurar a ese juez en cada ronda. Al ser eventos de un tamaño bastante grande, tener responsables de coordinar cómo se va a entregar el producto, si es que hace falta entregar producto, si hace falta entregar deck boxes, producto limitado, los playmats de Ticktown, las promos. Sí, y después por último quería mencionar también que esos equipos que mencionamos al principio, más clásicos y propios de un evento chico, muchas veces en estos eventos grandes, sobre todo lo que es por ejemplo Magic Fest día 1, que es el momento de mayor cantidad de jugadores, muchas veces los dividen o subdividen en 2 equipos. Por ejemplo, papel muchas veces se divide en
un equipo que se dedica específicamente a publicar los paintings y otro que se dedica a cortar y repartir los tener resultados. Y DevChecks muchas veces se divide en un equipo que se encarga de toda la logística de conseguir y asegurarnos que estén todas las listas de mazo y otro que se dedica exclusivamente durante las rondas a hacer los chequeos. Bueno, ya tenemos más o menos claro entonces cuáles son los equipos y cómo se va de alguna forma medio modular creciendo la cantidad y variedad de equipos en los distintos eventos. Y ya hablamos un poco de qué es ser un líder. Ahora, ¿cuáles serían, Emma, algunas de las prácticas que uno puede identificar como las mejores prácticas de liderazgo a la hora de estar a cargo de uno de estos equipos en un evento? Personalmente, a mi gusto, me gusta bastante que el líder enseñe con el ejemplo, al menos la primera vez. Por ejemplo, la manera de hacer un deck check, si sus jueces son nuevos, a lo mejor es necesario que se enseñe. Lo de los sleeves, de igual manera, hasta la manera en que se llena un penalty, a lo mejor es bastante importante. Más a lo que mencionábamos anteriormente en el programa, es cuidar a tu equipo, revisar que la gente esté bien hidratada, que esté tomando sus breaks. No solamente los breaks, que son ahora sí por protocolo, es decir, un break largo y el break corto. Si ves que alguno de tus jueces está cansado, ofrecer la oportunidad de que, oye, quieres tomarte 5 o 10 minutos, obviamente esto a medida de lo posible. Enseñar a tu equipo, como bien decía, los procedimientos, desde llenar el slip. Incluso si tú tienes un buen escenario de políticas o de reglas que quieras discutir con miembros del equipo, muchas veces ese tipo de actividades traen un aprendizaje mayor al que tienen normalmente, al que pueden tener muchos eventos si no hay muchas llamadas. Aquí quiero remarcar una práctica que yo empecé a hacer hace como unos 6 meses, más o menos, quizá un poco más. Fue pedirle a los miembros de mi equipo que anotáramos todas las preguntas que nos hacen los jugadores. No tiene que ser al momento, pero si lo puedo hacer más adelante, sobre ya sea de políticas o sea de reglas. Darle la oportunidad de revisarla al final del evento o en un reporte después del evento. Es muy bueno y ayuda mucho, sobre todo si no se tiene la oportunidad de trabajar en muchos eventos, a sacarle un valor mucho mayor al evento. Sí, a ver, yo particularmente soy muy de ponerle mucho hincapié a todo lo que es eso, la idea de mentorear al equipo y de siempre tratar de dejarles algo, enseñarles los procedimientos específicamente, o si ya los conocen los procedimientos, entonces ir a lo que hablé antes, que es decir, ahora, bueno, ya sabes cómo hacer un deck check, ahora sos el líder de deck checks, así que vos tenés que hacer el plan y vos sos el encargado de ver cómo hacemos para llegar al top 8 con todos los mazos chequeados. Durante el evento estar encima, preguntarles sí, cómo fue este running, cómo te fue, tratar de hacerles el shadow, que es básicamente escuchar a otro juez, dar un ruling y estar pendiente de no solamente que el ruling que dé sea el correcto, sino también cómo lo da, cómo se comunica con los jugadores, estar pendiente de qué es lo que uno le puede aportar a los miembros de su equipo. Yo creo que es una de las cosas más importantes que puede dar un líder en un evento. Bueno, todo lo que estuvieron diciendo hasta ahora me sonaba bastante a lo que yo había dicho al principio, esto de que el líder no es el que está a cargo de las tareas, sino está a cargo de la gente que está a cargo de las tareas. Y una de las cosas más importantes, creo yo, y que es una de las más difíciles incluso, es cómo hacer para tener un equipo dentro de lo que son ese grupo de jueces que muchas veces son completos desconocidos entre sí. ¿Cómo haces para de un grupo de individuos sacar un equipo? Esa es justamente una de las cosas que se evalúa cuando se evalúan los chequeos de Team Leader para los niveles 2 dentro del proceso a nivel 3. Y es una de las cosas que la gran mayoría suele fallar porque se abocan tanto a las tareas que se olvidan de esta parte de formar un espíritu de equipo. Queda más en esto se hizo, ya está, y nos ocupamos de otra cosa. Sacar un equipo con un único objetivo y que entre todos tiren para el mismo lado. Lograr eso es una de las cosas más difíciles y es una de las cualidades más fuertes que tienen los buenos team leaders.
Con algunos equipos es más fácil de lograrlo que con otros. Hay equipos que lamentablemente no ayudan a esto, como por ejemplo los equipos en los torneos grandes, los equipos de feature match, en donde tenés uno o dos jueces que están apartados del resto del equipo, que tienen que estar sí o sí dentro del área de feature match, y el resto del equipo está por otro lado. Muchas veces no se logran hacer ese tipo de conexiones. Es mucho más fácil en equipos que tienen un momento en común juntos, como es por ejemplo el equipo de Deckchecks, los equipos de Pairings o de Slips, que hay un momento en donde están todos reunidos cerca de la impresora porque tienen que esperar a que salgan los papeles de las rondas nuevas, entonces pueden aprovechar ese tiempo para esto que comentaba Emanuel, alguna charla de políticas, algún tema interesante, alguna consigna que haya durante el día, algo que haga al equipo interactuar más allá de las tareas básicas del equipo. Muchas veces descuidamos mucho ese aspecto humano de la interacción dentro del equipo, priorizando que las tareas se cumplan al tiempo que esperamos nosotros, pero encontrar el balance entre todo eso es la clave para lo que para mí es un liderazgo súper efectivo. Y fíjense cómo venimos hablando de todo esto y recién ahora, una vez que ya hablamos de cómo se formó un equipo, cómo lo fuiste cuidando y cómo lo fuiste mentoreando para que pueda dar algo más el día de mañana, recién ahora por ahí estamos en condiciones de decir, bueno, y también es bastante importante que el líder se asegura que se cumplan las tareas. Porque al fin y al cabo va a llegar un punto donde se le acerque, por ejemplo, el juez principal y le diga, che, pero ¿qué está pasando que no se hacen deck checks? ¿O qué está pasando que pasaron 15 minutos y no están los talones de resultados repartidos? Lo principal va a ser, de alguna manera, que el equipo cumpla con las tareas propias del equipo. Pero eso es como de alguna manera también la expectativa base. Es lo mínimo que se espera. No es lo que forma un verdadero líder, sino que es lo mínimo que se espera de ese equipo. El líder va a ser aquel que pueda no solamente hacer esta tarea base, sino que pueda completar todos esos ítems que venimos hablando hasta ahora para realmente tener un equipo y dejarle algo a ese equipo para el día de mañana. Ojo, hacerlo y hacerlo de forma adecuada en el tiempo adecuado. Claro. Porque tampoco Sí, si si me no, vas no a es entregar los hacerlo. slips en minutos, si vas a entregar los talones de resultados a los 15 minutos de ronda, pues no te sirven. Más allá de todas estas cosas que estuvimos nombrando, todo esto de cuidar, mentorear, esto de formar el equipo, está, como decía Fede, esa expectativa básica de sos el líder, entonces vos tenés en claro cuáles son las tareas y tenés que tener en claro que la prioridad, más allá de todo, sigue siendo el evento y sigue siendo la experiencia de los jugadores. Por eso decía yo también este tema de encontrar el balance entre las tareas y el equipo. Es muy importante encontrar el balance ese. Esto de, como decís vos, hacer las tareas como corresponden y cuando corresponden, pero sin dejar de lado esto de tratar de formar un equipo en el medio. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Es una manera de verlo y creo yo que es la más adecuada. Imagina que estás capacitando tu reemplazo. Que si vas a hacer de deck checks, es que a ver, tu equipo tiene que saber cómo usar los deck checks o cómo se están ordenando las listas. Cualquier cosa que sea fundamental del equipo, tú tienes que enseñárselo a tu equipo. Véanlo de la manera en que estás capacitado tu reemplazo y me parece la manera más fácil de decir, ese es un buen trabajo de team lead. Sí, de hecho para mí es una de las cosas más importantes que tiene un líder, ya sea dentro o fuera de lo que son los torneos en el contexto del programa, es entender la necesidad y tener la capacidad de entrenar un reemplazo. Entender esto que uno no siempre va a estar dentro de la posición de liderazgo y muchas veces va a necesitar que otro tome ese lugar y que esa persona necesita un espacio para poder perfeccionarse dentro de lo que es el rol de líder, porque si vamos al caso, ser líder es una habilidad que requiere práctica. No es algo innato, no es algo que una persona diga, no, no tengo madera de líder. Es una habilidad como cualquier otra que requiere tiempo y requiere práctica. Al igual que ir al gimnasio. ¿Que ir al Sí, pero, gimnasio, dijiste? Sí, me gusta sí, pero mucho usar ese ejemplo porque uno suele entender este tema de la capacidad de líder por la intensidad más que por la consistencia. Y el gimnasio tiene un poco de eso que ver. Si vos vas 2 horas al gimnasio y te matás a máquina, te va a doler el cuerpo nada más, pero no va a haber cambiado nada. Para poder notarlo en el mediano o largo plazo, tiene que ser algo en lo que practiques. sí.
me gusta. La Igual nos veo perseverancia. nosotros muchísimo más cerca de ser buenos líderes que tener éxito en el gimnasio, aclaro. Mira, Sí, eso seguro. mira, vale, O sea, que hoy mi, pude hacer 20 lagartijas seguidas y ya es un nuevo récord. algo que es muy importante y que en realidad depende mucho del acercamiento de cada uno a las tareas es el tema de la comunicación. Ya sea hablando de comunicación dentro del evento, fuera del evento, dentro del equipo o fuera del equipo. Hay que tener en cuenta que cada equipo no es una isla, porque ese equipo de pairings también va a tener que cubrir una zona del piso. Ese equipo de pairings quizás necesite cubrir a otro equipo que se vaya de break. Entonces la comunicación entre los equipos es súper clave para eso. Es súper clave que los líderes de equipo sean capaces de comunicarse entre ellos para entender cuáles son las necesidades del torneo, qué es lo que está fallando, si hay algún equipo que necesita ayuda. Entender un poco mejor the big picture, como se dice en inglés, esto de la imagen grande. Miau. ¿Miau? Sí, y que de hecho Sí. murió un gatito. ¿Murió un gatito? No. En Argentina cuando... Es un chiste recurrente entre Alejandro Rafi y yo, que cada vez que alguien traduce literalmente en inglés o habla muy mal en inglés, Dios mata un gatito. Claro. O sea, tú matas muchos gatitos. Sí, Sí, ni más exactamente. ni menos. Esos monstruos, Sosa. Sí. Y Entonces, lamentablemente este tema de la comunicación entre los líderes de equipo y ni hablar de lo que es la comunicación previa al evento es algo que está en decadencia hoy por hoy, Sí. a nivel mundial, digamos. Estuve en 2 MCQs pegados en Magic Fest, donde la comunicación era inexistente de parte del juez principal. O sea, sabíamos quiénes iban a ser los team leads, no sabíamos de qué tareas cada uno, no sabíamos cómo íbamos a manejar lo de los backups o lo de los hiring carreror. No sabíamos si había una pill judge o no. Oye, ¿te diste cuenta que 2 personas que están en el equipo ya no están en el schedule? Ah, qué bueno que me dice, decía el juez principal. Déjame le digo lo del staff para que me manden más gente. Es vital la comunicación y no sé por qué ahora todo el mundo está con la política que no es necesario, que llegás y somos todos profesionales y entonces decimos 3 palabritas más o menos así, damos 2 indicaciones y todo el mundo sabe lo que hace y todo el mundo está Qué, en la misma página y qué no pocos funciona de profesionales son esa así. manera. Qué pocos profesionales son. Bueno, algo importante al acabar el día, y es una tradición que muchas veces se pierde, es que haya una retroalimentación al acabar el turno o el fin de semana sobre qué se hizo bien, qué se hizo mal. Es muy importante tener este tipo de feedback. Usualmente eso se puede hacer una mesa, un debrief al final sobre qué se hizo, lo que se hizo chido, lo que no se hizo bien. Se puede hacer a través de una review más formal, si enfocada a una sola persona, a través de un reporte de torneo. yo quiero tomar una parte de lo que dijiste, Emma, eh, especialmente esto de cuando termina el fin de semana o cuando termina el shift. Paul Baranay siempre dice que el feedback es un proceso y Mm. como tal no hay que esperar al final del día, a la semana que viene, a dentro de 3 meses, que uno dice, al fin tengo tiempo para sentarme a escribir una review, y cuando se sienta dice, uy, no me acuerdo de nada, capaz otro día le mando un correo y nunca lo escribe. Si hay algún feedback que sirva para mejorar en este momento, no esperes hasta el final, decilo ahora. Me parece que si podemos hacer que eso mejore ahora, esperar al final del día quizás no tiene tanto sentido. Por ejemplo, yo estoy haciendo algo y veo que vos me estás mirando fijo, viste cómo terminé de hacerlo, viste cómo lo hice, viste que la cagué monumentalmente, y cuando termina el día me decís, che, acá yo vi que vos la cagaste mucho. Obviamente yo te voy a putear y te voy a decir, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Con ese mismo razonamiento es que yo digo y propongo, si alguien ve que hay algo para mejorar y se puede mejorar ahora, hay que decirlo ahora. Aunque sí, es súper válido esto de tomarse el tiempo para hablar al final de qué fue lo que salió bien, qué fue lo que no salió tan bien, cómo lo podríamos hacer mejor la próxima, que sí, que también se está perdiendo un montón. Sí, las reviews mismas han perdido mucho la costumbre y la cultura de la review, que era algo que cuando yo empecé en el programa de jueces era un elemento fundamental del programa y de toda la cultura del programa de jueces. Hoy en día se acostumbra bastante en lo que son las flash feedback cards,
que son Ujú. mini reviews escritas en un token tamaño regular sobre algo que se hizo bien o algo que se hizo mal de otro juez. Este fin de semana en Tampa pude usar los 2 que me dieron y recibí otro más Muy bien. y me pareció algo muy lindo. Pero pueden ser cosas como, creo que pasas demasiado tiempo en el celular en lugar de cuidar de las mesas. Y yo aprovecho que ya estamos hablando del tema para hacer un llamado a la reflexión a todos los líderes que nos están escuchando del otro lado del micrófono. Porque la verdad que a medida que vamos haciendo el punteo por todas estas mejores prácticas, me desanima un poco a veces encontrar la cantidad de veces que dijimos, esto antes se hacía un montón y ahora la verdad que ya no tanto. Comunicación antes del evento es algo extrañísimo, el tema de armar un equipo y de tener esa unión y ya no parece tan importante, o el mentorear. Hay un montón de cosas que parece que de a poco se van perdiendo y que está en cada uno de nosotros recuperarlos y darles el valor que tienen y que si no le empezamos a de vuelta a dar un poquito más de pelota y dedicar el tiempo y la energía que necesita, la verdad, dentro de poco o más tiempo, el programa de jueces va a cambiar y se va a convertir en algo, en una versión mucho más fea de lo que supo ser. Tratemos entre todos de pongámosle el granito de arena extra porque la verdad que vale la pena y hace mucha diferencia ese granito de arena que a veces podemos poner. Hay algo que a mí me gusta mucho y de hecho yo me interesa todo lo que tiene que ver sobre liderazgo en general y algo que una vez escuché y que resonó muchísimo y me gusta mucho repetirlo y me gusta mucho mostrarlo es, si uno no tiene buenos ejemplos de dónde aprender, lo más importante es pensar cuáles son esas cosas que quiere ver en un líder, esas cosas que uno necesita y ser el líder que le hubiese gustado tener. Esto de decir, a mí me gustaría que mi líder fuese así, fuese así, fuese así. Bueno, ser justamente ese tipo de líder que a uno le hubiese gustado tener para que otros, cuando formen parte dentro del mismo equipo, quieran ser, yo quiero ser como este líder, yo quiero ser como esta persona y yo quiero seguir a esta persona. Entonces, todos los que están escuchando y que en algún momento se interesen en esto de ser líder, sean el líder que les hubiese gustado tener en algún momento y tuvieron o quizás no lo tuvieron. Julio, por eso todos queremos ser como Julio. Todos amamos a Julio. Líder es bueno, líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Pero, lo que no se tienen que olvidar, ¿cuáles son los canales por los que se pueden comunicar con nosotros en Jueces en Vivo? Uy, no tengo idea, no sé, yo no me acuerdo ninguno. ¿Por mail cómo era? juecesenvivo@latammagicjudges.com. Por Twitter pueden comunicarse en @juecesenvivo o pueden buscarnos a cada uno en Twitter. El DM es muy difícil, no me lo acuerdo nunca. Steel Templar. Gracias. Por Facebook en facebook.com/juecesenvivo o El pueden blog. encontrarnos en el blog latammagicjudges.com/juecesenvivo. Emma, mucha suerte en Toronto. Muchas gracias. Muchísimo éxito, Emanuel. Bueno, muchachos, sin más, los despido. Hasta la próxima. Nos veremos la próxima, chicos. Nos hablamos en 2 semanas. Chao, chao.